Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero antes de hacer esta entrevista me gustaría saber cómo te llamas, qué edad tienes y a qué te dedicas. Bueno, mi nombre es Luisa Fernanda Castrillón, tengo 20 años. Actualmente soy estudiante de enfermería. Ah, qué bueno, Luisa. Bueno, primero te voy a hacer una pregunta como más a término personal. Y es si tú estás más de acuerdo cómo se llevaban las relaciones de pareja anteriormente o cómo se llevan actualmente. Y pues si llegases a tener una relación, ¿cómo aplicarías eso en tu vida? Pues yo creo que anteriormente era todo como muy estricto entre las parejas. Había que tener como un límite tanto de distancia como de la forma en que se relacionaban. La mujer era excluida, muchas cosas. Yo creo que obviamente actualmente es mejor. ¿Por qué? Porque hay más libertad, hay como más libertad de pensamiento, porque anteriormente era el pensamiento que tenía su papá o su ancestro, el mismo que no tenía, ¿cierto? Cambio ahora, yo creo que hay más libertad a la hora de tener una relación y cómo expresarse o cómo ser, o la mujer tiene más libertad, el hombre tiene más libertad. Pienso que actualmente ha mejorado. Bueno, la segunda sí es como más general. Yo creo que todos en algún momento nos hemos preguntado, nos hemos cuestionado con eso, y es si tú estás de acuerdo con el aborto, sí, no, y por qué. El aborto eso es un tema tan difícil y tan controversial. La verdad, en mi opinión, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque de algún modo, sea como sea, creo que en el vientre cuando una mamá está embarazada lleva un ser vivo, un ser humano, ¿cierto? Una persona que literalmente no tiene la culpa de lo que haya pasado. Su, eh, si su, eh, pues por lo Un ¿cómo? papá, el progenitor. Sí, su progenitor haya sido o haya sido concebido bien o no se haya recibido o no sé, pues no tiene la culpa ese ser humano a ser obviamente que le quite la vida. Entonces yo pensaría que no estoy de acuerdo porque usted tiene un ser humano en su vientre y yo creo que él no tiene la culpa de no nacer. Y si en caso tal, digamos, va a venir con una malformación o fue violado, en ese caso, ¿usted haría una excepción o definitivamente sigue siendo tu criterio? Yo creo que no, porque de algún modo se respeta la vida, el derecho a la vida, sea como sea, a la vida. En caso tal de que sea, por ejemplo, el de la deformación, yo lo dejaría nacer, la verdad. Porque literalmente llevo en mi vientre 9 meses a un ser humano y yo lo quiero conocer, obviamente. Pero igualmente yo creo que la vida ante todo es primero respetarla. Bueno, y la tercera, que es también más como ya que tú eres estudiante, si tú consideras que acá en Colombia vale la pena estudiar y si eso sí nos abre puertas laborales o si uno simplemente lo hace por amor, por gusto. Ah, yo diría que en un país tercermundista que todavía no está desarrollado, el estudio es un tema muy controversial y muy difícil para uno como estudiante. Lo hice en el caso en que no podía entrar a estudiar a universidades que quiero y a cosas que quiero porque no hay en la economía, porque no se abren puertas, porque no, literalmente no está la capacidad para uno como estudiante de entrar. ¿Por qué? Por temas políticos, por temas de que son caros, economía. Entonces yo creo que entrar a estudiar es muy difícil y que si te abre puertas laborales, eso es otra cosa demasiado difícil, porque literalmente ahora el trabajo es con conexiones. Usted conoce a alguien y ese alguien conoce a alguien y así esta es la forma de poder entrar a laborar. Sea lo que sea, tenga el estudio que sea, las conexiones siempre van a ser como un puente para usted entrar a estudiar. Y pues, si es bueno o no, pues no sé. Eso ya es muy difícil. Ah, bueno, Lisa, muchas gracias por haber... Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, antes de empezar esta entrevista me gustaría pues saber como un poco sobre ti y es cómo te llamas, qué edad tienes, a qué te dedicas. Bueno, mi nombre es Gerson Cuesta, tengo 31 años de edad y soy agente educador en un centro de protección de menores de la alcaldía de Medellín.
Ah, qué bueno, Gerson. Bueno, para iniciar me voy a meter pues un poquito en tu vida personal. Y es que me gustaría saber si estás más de acuerdo cómo se llevaban las relaciones de pareja anteriormente o cómo se llevan actualmente. Y si tienes pues una pareja, ¿cómo aplicas esto? Ok, en las relaciones de antes estoy de acuerdo con la parte conservadora. ¿En qué sentido? Que las parejas se conservaban más, eran más cuidadosos al momento de tener una pareja, eran más duraderas. Y en la parte que no estoy de acuerdo era que eran muy machistas en ese tiempo. Entonces la mujer tenía que permanecer en la casa, no tenía las oportunidades que tiene ahora, en los tiempos de ahora, que puede como estudiar, también labora en alguna empresa o tiene su negocio propio. Antes eran los hombres los que generaban los ingresos y ahorita ambos generan ingresos y eso es algo muy bueno, positivo. De eso he sacado esa parte, de que con mi pareja pues le doy la libertad de si ella quiere estudiar, trabajar, lo que ella quiera hacer, porque creo que estamos en igualdad de condiciones. Y en cuanto a las relaciones actuales, sí no estoy de acuerdo en cómo se llevan. ¿En qué sentido? Porque las relaciones ahora actuales son muy ligeras, son muy cortas, son como muy llevadas como a lo, a lo pragmático, lo más fácil. Ah, bueno, Gerson, muchas gracias. Y la otra que te voy a preguntar sale pues un poquito más como del contexto, es un poquito más general, más abierta y que todos en algún momento nos ha tocado, ¿cierto? Y es si tú estás de acuerdo con el aborto y sí, no y por qué. Bueno, eso es como un tema más bien complejo y es una pregunta pues en este tiempo difícil de contestar por el contexto en el que estamos ahora, pero dado pues a esa pregunta, desde mi criterio pienso pues de que yo estaría de acuerdo con el aborto en ciertas ocasiones. Si de pronto un adolescente, como es en el caso en el trabajo donde estoy, que de pronto llegan por abuso, estoy de acuerdo de que una adolescente o joven abusada, si quiere abortar, que lo aborte, pero no estoy de acuerdo en cuanto a si es algo estable, que tenga su pareja y que vaya a abortar porque solamente quieren abortar, no estaría de acuerdo en ese tipo de abortos. Ah, bueno, Gerson, eh, muchas gracias. Bueno, y la siguiente pregunta vuelve pues a ese contexto y es si tú consideras que acá en Colombia vale la pena estudiar, o sea, si eso nos abre puertas laborales y si tú ejerces todo lo que has estudiado o solo algunas cosas. Bueno, de acuerdo a eso, yo pienso que las oportunidades acá en Colombia, en cuanto a lo académico, son buenas. Lógicamente, desde que una persona esté preparada o se esté preparando, va a tener más oportunidades de trabajo, de empleo en ese campo. Pero si lo llevamos a la parte, de pronto no sacándolo del contexto de estudio, sino llevándolo a la parte laboral, al campo, yo diría que en estos momentos hay muchas personas que no son estudiadas, pero tienen ese don de realizar alguna tarea y lo hacen muy bien, sin necesidad de un título, de un cartón. Pero hablamos de la población colombiana y acá en Colombia es muy necesario tener un cartón, porque inclusive el que va a barrer, el que va a trabajar en servicios varios, tiene que tener tan siquiera el título de bachiller para poder ejercerlo. No porque no lo sepa hacer, sino por ley de Colombia. Bueno, y tú en tu labor, o sea, ¿tú estudiaste para lo que trabajas o simplemente adquiriste alguna experiencia en algún lugar? ¿Tienes una o más profesiones y todas las ejerces? Bueno, en ese sentido sí me fui como enfocando primeramente en algunas otras áreas. Soy mecánico industrial, también soy confeccionista. ¿Pero empírico o lo estudiaste? No, lo de confección fue empírico. Y te digo que realmente he tenido la experiencia, he estado al frente de personas estudiadas, con solamente decirte que cuando
llegué a un estudio que fue la parte de la mecánica, o sea, me explico, la confección yo no la estudié, eso fue algo natal de toda la familia, mi De papá. cultura, costumbre. Sí, mi papá era diseñador y toda la familia pues estaba en ese tema. ¿Y tu papá lo estudió o también? No, él sí lo estudió, él estudió diseño industrial. Entonces él como que nos dio como de esa parte de él a nosotros, aprendimos todos los hermanos, sabemos toda la parte de la confección y como te digo, estaba al frente de personas que estudiaron eso y antes me ha tocado enseñarles mucha cosa de la confección. La parte que sí estudié fue la mecánica industrial, esa sí la estudié. En cuanto me hacía la pregunta que si ejercía pues lo que había estudiado, sí, en este momento ejerzo todo lo que he estudiado, tanto de la mecánica como la parte ahora social del trabajo que se realiza con la alcaldía de Medellín, también lo estoy ejerciendo en este momento. ¿Y crees que el cargo que tú tienes en este momento es por la experiencia laboral o por el título? O por el título que tienes. ¿Tienes una carrera universitaria o es más por la experiencia que has llevado en todo este tiempo? Pues de acuerdo al perfil y a cómo han sucedido las cosas en mi vida, yo pienso que he recibido los contratos laborales más por la experiencia que por el título, porque inclusive estando en proyectos de la alcaldía, me han comenzado a dar nuevas preparaciones de infancia y adolescencia, en todo ese tema pues de restablecimiento de derechos, pero antes de ingresar no tenía esos estudios. Me contrataron más por mi posición y mi capacidad pues en el campo como tal que por un certificado, por un cartón. ¿Y aún te sigues preparando? O sea, ¿aún sigues estudiando otras cosas o ya crees que con la experiencia es suficiente? O sea, No, desde luego que me sigo preparando por el mismo tema de que soy una persona que tiene la convicción y la certeza pues de que aquí en Colombia se rige mucho esa parte. Esa parte actualmente en estos momentos es muy importante uno tener un título, es muy importante uno tener, como se dice, un estudio, pero vuelvo y te digo, más por la parte del conocimiento, de adquirir el conocimiento, que por la parte de tener un certificado, porque realmente si hablamos de certificados podemos tener muchos, pero ¿cuántos están ejerciendo las carreras de esos certificados o diplomas que tengan? Entonces, en mi concepto, vale más personalmente, vale más la capacidad que tenga la persona, pero si hablamos de Colombia, lógicamente que Colombia te va a exigir por ley documentos como tales. bueno, Gerson, muchísimas gracias. Buenas tardes. El día de hoy te voy a hacer varias preguntas pues, de rutina que vivimos día a día, pero primero quiero empezar con que me digas tu nombre, tu edad y a qué te dedicas. Buenas tardes, mi nombre es Marina Zapata, me dedico por el momento a ser ama de casa y tengo 47 ¿Y años. tienes algún tipo de profesión? Sí, soy gerontóloga. Bueno, y la primera pregunta es si te identificas más con las parejas de antes o las actuales y por qué. Me identifico más con las parejas de antes porque pienso que las parejas de ahora no toman su relación tan en serio como los de ahora años. ¿Y tú vives así tu relación o combinada la de antes con la de ahora? No, hay que tratar de combinar el tiempo pasado con el actual para que todo no sea tan rutinario y tan monótono, pero sí trato de conservar más la relación de antes. Ah, ok. La segunda pregunta es si estás de acuerdo con el aborto y en qué situaciones y por qué. No estoy de acuerdo con el aborto porque me parece una irresponsabilidad y me parece un acto inhumano. No importando la situación, o sea, si la niña fue violada o el niño va a salir con malformación, ¿estarías de acuerdo o sigues sin estar de acuerdo? No, tiene que ser dependiente, depende del embarazo. Si es de alto riesgo y un médico sugiere un aborto, sí lo haría. De resto no estaría de acuerdo. Okay. Y la tercera, ¿consideras que en Colombia la educación superior tiene resultados laborales o es mejor trabajar independiente en otra cosa?
¿Usted ejerce su profesión o se dedica a otra labor? No, yo pienso que si se gasta el tiempo, se gasta el dinero para estudiar, sí es importante ejercer la profesión y sí creo que hay muchas oportunidades laborales. ¿Y usted ejerce su profesión de gerontóloga o sí o no y por qué? En el momento no la ejerzo porque me cansé del trasnocho, pero amo mucho mi profesión y sí quisiera volver a ejercerla, pero sin trasnochar. Ah, bueno, Luz Marina, muchas gracias. Con mucho gusto, María Camila. No, espérate. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yesenia y el día de hoy haremos una entrevista sobre título personal de una invitada. Ella se va a presentar. Mi nombre es Araceli Acevedo, tengo 61 años y soy ama de casa. La primera pregunta que Araceli nos va a responder es: ¿se identifica más con las relaciones actuales o las antiguas y ya cómo ve su relación hoy en día? Con las relaciones antiguas porque anteriormente había mucha estabilidad, mucha sinceridad, había más seriedad en las relaciones, todo no se tomaba así como a la carrera, a la ligera como hoy en día, que las relaciones hoy en día son a la carrera y no se limitan sino como al sexo, ya nada más, no se limitan a otras cosas sino a eso. Y anteriormente pues sí teníamos más control por los padres, a pesar de que no tuviera 20 años tenía que pedir permiso para salir. Entonces, en cambio hoy en día, ¿no? Ya los muchachos quieren hacer lo que les da la gana, entonces ya no le piden permiso a uno para nada. Por eso es que anteriormente hasta las relaciones familiares y todo funcionaba mejor que hoy en día. ¿Y su relación pues actualmente cómo es? A ver, mi relación actualmente, yo tengo una relación de 33 años con el esposo mío y tengo 2 hijos y ¿qué más? A ver, y sí, tengo una relación estable, tranquila, tengo una vejez tranquila, que no me tengo que preocupar por nada al menos. A pesar de que siempre he sido una mujer independiente, yo estudié mi arte y me gustaba ser independiente en muchas cosas, pero sí, tengo una relación, al menos ya te puedo decir con mucho orgullo que tengo 33 años todavía con el mismo esposo. Muy bien, nos alegra. La segunda pregunta, ¿usted está de acuerdo con el aborto? ¿Sí, no? Pues ¿y por qué? A ver, sí estoy de acuerdo con el aborto en cuanto a los jóvenes que hoy en día, la palabra hablando así, es una partida de locos. Lo único que hacen es, vamos a un ratico y entonces lo único que hacen es embarazarse, se dañan la vida, le dañan la vida a los padres. Y en una relación, en las parejas estables, en matrimonios, uniones libres como hoy en día, sí estoy de acuerdo con que tengan sus hijos, pero en jovencitas sí estoy de acuerdo con que tengan sus abortos, porque se dañan su estudio, su juventud, muchas cosas. Entonces ya muchos, porque se embarazan, ya no pueden estudiar, ¿no? Y hoy en día hay que estudiar para poder sobrevivir. Excelente aporte. Doña Araceli, y la última pregunta. ¿Usted considera que la educación superior da resultados en Colombia a nivel laboral? ¿Y usted a qué se dedica actualmente? ¿Tiene una profesión o se le dedica a otra labor? A ver, el estudio superior hoy en día sí es muy necesario porque hoy en día nadie consigue trabajo con una primaria o con un bachillerato nada más. Tienen que hacer una carrera, una media técnica para poder estudiar. Y las mujeres hoy en día también tienen que estudiar, no es como anteriormente que no había que estudiar tanto, ahora las mujeres estudian para salir adelante, para ayudar a la educación de sus hijos y a todo, porque estamos en un tiempo difícil económicamente para todo el mundo, entonces las mujeres también tienen que trabajar para poder ayudar a la subsistencia del hogar. Y, a todo eso. Y yo estudié modistería y me defiendo muy bien y a pesar de que tengo mis años, siempre me gustaba trabajar y he sido muy independiente. Ahora las mujeres de hoy en día que se están apenas entrando a ese mundo de que digámoslo así, de levantar hijos, pues, para poder dar una educación a los hijos universitarios necesitan hombres trabajar. Bueno,
podemos concluir que el aborto es necesario en ocasiones, o sea, es viable solamente en ciertas ocasiones. Doña Araceli se identifica más con las relaciones antiguas. ¿Por qué? Porque es más sincero y tiene más duración que las actuales. Y por último, la educación superior es importante si da frutos. Es más, podemos concluir que hay cargos más altos que tienen las mujeres que los hombres. Muchísimas gracias.